Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de probabilidad condicional e independencia. Cuando calculamos la probabilidad de un evento, es posible que tengamos información de otro evento que ya ocurrió. Esa información puede afectar la probabilidad del evento que estamos calculando. Como ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que alguien pese más de 60 kilos? No lo sé, pero vamos a suponer que esa probabilidad la encontramos, hacemos un censo de la población y descubrimos que es quizás de 0.5, ¿ya? 50% de las personas pesan más de 60 kilos, supongamos que es así. Ahora, ¿qué tal si yo le diría que una persona mide 1,90? ¿Será que la probabilidad de que pese más de 60 kilos es la misma? No. Una persona que mide 1,90 es una persona alta, va a pesar mucho más. Quizás la probabilidad de que esa persona de 1,90 pese más de 60 kilos sea 0.8. Entonces, muchas veces la probabilidad de un evento puede cambiar cuando se sabe que otro evento ha ocurrido. Otro ejemplo, la probabilidad de que un día llueva. Aquí en el trópico puede llover todo el año, ¿verdad? Sin embargo, es más probable que llueva en un día de invierno a que llueva en un día de verano, que es más seco. Para poder hacer estos cálculos de probabilidad condicional que se llaman, vamos a dibujar aquí un diagrama de Venn. Tenemos de un espacio muestral, cogemos el omega, el conjunto de posibles resultados de un experimento, y tenemos dos eventos, E1 y E2. Y tenemos ahí en medio la intersección de ellos dos, E1 intersección E2. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros sabemos con certeza de que E1 ocurrió? Sabemos que ocurrió E1. En ese momento, todo lo que está afuera de E1 ya no es posible. Si sabemos que E1 ocurrió, quiere decir que el experimento, uno de los resultados posibles, está en E1. Tiene que estar en E1. Todo lo que está fuera de E1 es imposible. Si sabemos que E1 ocurrió, condicionado en el hecho de que E1 ocurrió. Ahora, en este caso particular, note que una parte de E2 ya no puede ocurrir, porque no está en E1. Entonces aquí para que E2 ocurra, tiene que ocurrir la intersección entre E1 y E2. Ya no vemos a E2 dentro de omega, sino que vemos, para que ocurra E2, vemos la intersección E1, E2 dentro del evento E1. Suponiendo que ocurrió el evento E1. ¿Verdad? Como decía hace un momento, quizás omega, el peso que puedo tener de la persona, ¿verdad? Y quizás aquí los elementos son las distintas personas que hay. Y entonces, quizás E2 son todos los que pesen más de 60 kilos. Y a lo mejor E1 son todos los que midan 1,90. Estoy inventando, ¿no? Y esta sería la intersección. Esta intersección, ahora su probabilidad va a ser con respecto a E1 y ya no con respecto a omega. ¿Cómo definimos la probabilidad condicional? Suponga que tenemos el evento E1 y su probabilidad es mayor que 0. Entonces definimos la probabilidad E2, una barra vertical E1, como probabilidad de E1 intersección E2 dividido para la probabilidad de E1. Es decir, vemos solamente el pedacito que está aquí y lo comparamos con la probabilidad de E1. La notación, probabilidad condicional de E2 dado E1. Es decir, dado que sabemos que E1 ha ocurrido. Esto define una nueva medida de probabilidad, una nueva función de probabilidad para los subconjuntos de E2. Es decir, para los elementos de S que son subconjuntos de E2. La probabilidad condicional cumple los tres axiomas de probabilidad cuando usamos E1 en vez de omega. Entonces, en esta función de probabilidad E2 dado E1, la probabilidad de E2 dado E1 es mayor o igual que 0. Obviamente estamos dividiendo dos números mayores o iguales que 0, entonces da un número mayor o igual que 0. La probabilidad de E1 dado E1 es igual a 1. Es decir, E1 pasa a ser como el espacio muestral ahora, porque es lo que se sabe que ocurrió. Y si tenemos dos conjuntos disjuntos, la probabilidad de E2 unión E3 dado E1 es la suma de las probabilidades condicionales
de E2 y E3 dado E1. Entonces, podemos expresar en la probabilidad condicional como una nueva función de probabilidad, donde el espacio muestral en vez de omega se ha convertido en E1. Hagamos un pequeño ejemplo de esto. Vamos a suponer que lanzamos un dado y vemos qué número sale. ¿Cuál es la probabilidad que el número sea primo dado que es par? Y piensen en este experimento, ¿no? Alguien coge y lanza el dado, lo mira y le dice a usted que el número es par. Pero no le dice si es primo. Ahora usted tiene que calcular la probabilidad de que el número sea primo. El espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El evento E1 sale el número par. Los números pares del dado son 2, 4 y 6. El evento E2 sale el número primo. 2, 3 y 5. El 1 no es primo. Puede investigar sobre eso. 2, 3 y 5. Entonces, la probabilidad de E1, suponiendo que el dado es legal y que todas sus caras son equiprobables, sería 3 sextos, porque E1 tiene 3 elementos, omega tiene 6, lo cual es un medio, 0.5. Y la probabilidad de E2, 3 sextos, un medio, 0.5. E1 intersección E2, ¿cuáles son los elementos en común? Solamente el número 2. El 2 es par y es primo a la vez. De hecho, es el único par que es primo. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de la intersección? E1 intersección E2 sería un sexto, una posibilidad de 6. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad condicional de E2 dado E1? Probabilidad de la intersección, un sexto dividido para la probabilidad de E1, un medio. Un sexto sobre un medio es 2 sextos o un tercio. Pensemos en esto, ¿no? La probabilidad de ser primo, la probabilidad de E2 es un medio, 50%. Pero en el momento que yo sé que el número es par, la probabilidad bajó a un tercio, 33.3%. Entonces, de alguna manera, saber que un evento ocurrido afecta la probabilidad de otro evento. Claro, esto no siempre ocurre. Miren este otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que el número sea primo dado que es mayor que 4? Bueno, ya tenemos el mismo evento E2, sale el número primo, 2, 3 y 5. E3 sale el número mayor que 4, 5 y 6. La probabilidad de E2 ya la vimos, es un medio. Y la probabilidad de E3 es 2 sextos. E3 tiene 2 elementos, de omega tiene 6. Son equiprobables, 2 sextos, un tercio. ¿Ok? Entonces, aquí me están pidiendo la probabilidad de E2 dado E3. E2 es primo, E3 mayor que 4. ¿Cuál es la intersección de los dos? El único número que es primo y mayor que 4 es el 5. ¿Cuál es la probabilidad de intersección? Un sexto. Ahora, ¿cuánto es la probabilidad de E2 dado E3? Sería la probabilidad de intersección, un sexto, sobre la probabilidad de 3, que es un tercio. Y en este caso, un sexto sobre un tercio es 3 sextos o un medio. Note que esta vez la probabilidad de E2 dado E3 es la misma que la probabilidad original de E2. Es decir, en este caso no cambió la probabilidad de E2. Antes de yo saber que había ocurrido E3, la probabilidad de E2 era un medio. Después de saber que ocurrió E3, la probabilidad de E2 sigue siendo un medio. En el caso anterior, en cambio, sí cambió, aquí no cambió. Y ahora surge la pregunta, ¿cuándo al condicionar en un evento cambia la probabilidad de otro? Entonces viene un concepto que se llama independencia. La definición es así, decimos que dos eventos son independientes si la probabilidad de E1 intersección E2 es igual a la probabilidad de E1 por la probabilidad de E2. Mucho cuidado. Yo he visto exámenes en los que utilizan esta fórmula aun cuando los eventos no son independientes. Esta expresión solo es válida si los eventos son independientes. Es la definición de independencia. Que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Cuando dos eventos son independientes, ¿qué ocurre? La probabilidad de E2 dado E1, aquí está la definición. Como son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. La probabilidad de E1 se cancela con la de abajo, arriba y abajo, y queda la probabilidad de E2. Es decir, cuando dos eventos son independientes, la probabilidad de E2 no cambia cuando condiciona en el otro evento. E2 dado E1, como E1 es independiente de E2,
queda la misma probabilidad de E2. ¿Qué fue lo que pasó en el ejemplo de la probabilidad de que B' dado que es mayor que 4? En el ejemplo de los dados, ¿se acuerda? E1, que tenía probabilidad de 1/2, ese era número par. E2 era número primo. En ese caso la probabilidad de la intersección era 1/6. Y si usted multiplica 1/2 por 1/2, es decir, la probabilidad de 1 por la probabilidad de 2, da 1/4. No es igual a 1/6 y por ende E1 y E2 no son independientes. En el otro caso, en cambio, en la E3 tenía probabilidad de 1/3 y la E2 intersección E3 era 1/6. Ahora, la probabilidad de E2 es 1/2, la probabilidad de E3 es 1/6, 1/2 por 1/3 es 1/6. En este caso, E2 y E3 sí son independientes. Y por eso cuando calculamos la probabilidad de E2 dado E3, dio la probabilidad de E2. Entonces, dos eventos no siempre son independientes. Y antes de pasar, otro error típico que he visto es que algunos ponen que si dos eventos son disjuntos, entonces son independientes. Eso no es cierto. Y aquí en la definición se ve por qué. Si E1 y E2 fueran disjuntos, la intersección daría vacío y la probabilidad de vacío es 0. A menos que uno de estos tenga probabilidad 0, eso no va a ocurrir. Puede que ambos sean probabilidad mayor que 0, y si son disjuntos, el producto no va a dar 0. Entonces, ser disjuntos, o en palabras estadísticas, ser mutuamente excluyentes, ser disjuntos, no es lo mismo que ser independientes. Ser independientes, usualmente hay una intersección, cuya probabilidad es el producto de las probabilidades individuales. Cuidado, no confundir, por favor, esos dos conceptos. Otro ejemplo, faltas en el trabajo. En una oficina hay dos personas entrenadas para atender al público. La primera falta por enfermedad 1% de las veces. Y la segunda falta por enfermedad 2% de las veces. Claro, la oficina puede seguir atendiendo al público si está cualquiera de las dos, ¿no? Suponga que las faltas por enfermedad son independientes entre las dos personas. Aquí me está dando la independencia de los dos eventos. ¿Cuál es la probabilidad que en un día cualquiera falten las dos? Bueno, supongamos que el evento de sub j es que falta la j-décima persona. J igual 1, 2. En este caso, la probabilidad de que falte la primera persona es 0.01. La probabilidad de que falte la segunda persona es 0.02. Como decimos aquí, supongamos que las faltas son independientes. Ahora, en medio de una epidemia eso no es necesariamente cierto, ¿no? En medio de una epidemia la probabilidad de que ambas falten es mayor. Pero si no hay epidemia, es posible que las enfermedades que tengan cada una sean independientes de la otra. Sobre todo si tienen limpia la oficina. Entonces vamos a suponer aquí que 1 y 2 son independientes. Me dice el problema eso, suponga eso, ¿no? Como son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. En este caso, la probabilidad de la intersección es 0.01 por 0.02, 0.0002. Es decir, 2 días de cada 10.000, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5.000, faltarán ambas. Tomando en cuenta que un año tiene 52 semanas y que cada semana tiene 5 días laborables, y poniendo que hay unos 10 días feriados, estamos hablando de que en el año habrán unos 250 días laborables. Quizás poco más, poco menos, ¿no? Pero redondeemos a 250. Con 250 días laborables, en 20 años habrán 5.000 días laborables. Entonces estamos hablando de que esperamos que una vez cada 20 años no haya nadie que atienda en esta oficina. Claro, estamos suponiendo que esas son las probabilidades de falta de cada una. Quizás con el tiempo esas probabilidades aumenten, ¿no? Pasan los años. Pero esa sería más o menos la interpretación en este momento. Un ejemplo más. Avión. Los mecanismos más críticos de los aviones tienen redundancias. A veces vienen en pares, vienen en tríos, cosas que si uno se daña, el otro funciona. En este ejemplo vamos a suponer que uno de los mecanismos viene en par. Si al menos uno de los dos mecanismos del par, que son igualitos, funciona, el avión permanece en el aire. Si los dos se dañan, el avión se cae. Ahora, la rama estadística que estudia tiempo de vida de componentes y de sistemas
probabilidad de que estos fallen o funcionen, dado que tienen un cierto tiempo de vida, o dado que soportan una cierta cantidad de carga, se llama confiabilidad. Estudios de confiabilidad de este mecanismo muestran que la probabilidad de que falle es 0.001 si lleva menos de 5.000 horas de vuelo. Es un ejemplo de un cuantil. En este caso, para ese mecanismo en particular, se estima que el cuantil 0.001 es 5.000 horas de uso. Quiere decir que la mayoría, el 99.9%, duran más de 5.000 horas. Solamente el 0.1%, 1 por 1000, dura menos de 5.000 horas. ¿Ok? Esa es la probabilidad. Y fíjense, ¿no?, que aquí normalmente estos mecanismos pueden durar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 horas, pero el 99.9 dura más de 5.000. A veces en los aviones se cambian las piezas cuando todavía están buenas. Justamente se busca este tipo de cuantiles. Suponga que ambos mecanismos funcionan de forma independiente. En el par, pues, ¿no? Es decir, que uno se dañe no afecta que el otro se dañe. A veces eso sucede, a veces eso no sucede. Por ejemplo, si estamos hablando de las turbinas, si una se daña, puede que el avión pueda funcionar con una turbina. Vamos a suponer que tiene 4. Una se daña, puede funcionar con 3. Pero estas 3 ahora soportan más carga y quizás tengan que funcionar a mayor potencia, ¿no? Y a lo mejor aumente la probabilidad de que se dañen. Y claro, el avión, el piloto quizás ahí baja la velocidad o alguna cosa, ¿no? Pero vamos a suponer que hay 2 que funcionan de forma independiente para poder hacer el cálculo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de estos dos mecanismos funcione correctamente en un vuelo realizado antes de que se cumplan las 5.000 horas? EJ, el mecanismo J funciona correctamente. Suponemos que 1 y 2 son independientes. Aquí, cuando nos dicen 0.001, estamos hablando de la probabilidad del evento EJ complemento. En este caso, en ambos, para J igual 1 y 2, la probabilidad de que no funcione es 0.001, por ende la probabilidad de que funcione es 0.999. La probabilidad de la unión, es decir, que ocurre el uno o ocurre el otro, o ocurren ambos. Es decir, la probabilidad de que al menos uno de los dos funcione. Ya vimos antes que la probabilidad de la unión es la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 menos la probabilidad de intersección. 0.999 más 0.999. Y en este caso, como son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto. Haga el cálculo con una calculadora y le da 0.999999. Entonces la probabilidad de que estas dos piezas fallen, ¿no?, de que al menos una funcione es 0.999999. La probabilidad de que las dos fallen será de 1 en 1.000.000, de que las dos fallen en medio vuelo. Y por esa razón a veces se cambian las piezas cuando todavía están buenas, porque garantizamos que el avión se mantenga seguro. Este es el cálculo con un mecanismo. Imagínense un avión que tiene muchísimos mecanismos, algunos funcionan en paralelo, otros en series, tienen algunas redundancias. En confiabilidad se estudia cómo hacer los cálculos de las probabilidades de funcionamiento o de falla basada en los tiempos de vida de los componentes y de un sistema, de cómo estén conectados. Hasta ahí esta clase. Muchas gracias.